Bueno, ahora vamos a continuar con la pregunta 7. Bueno, también por lo que veo teórica, dice, si dividimos a una puntuación diferencial por la desviación estándar de la distribución, obtenemos, dice, opción A, la varianza, opción B, un puntaje Z, C, el rango, D, una proporción y E, la desviación media. Bueno, ok. Sí, bueno, no es tan teórica, es más bien, o sea, lo que nos están diciendo acá en la pregunta 7, nos están recordando cuál es la fórmula que debemos utilizar para transformar una puntuación directa en una puntuación típica, o sea, en un puntaje Z. Entonces, la opción correcta vendría a ser la opción, como lo ven acá en la imagen, la opción B, o sea, un puntaje Z. Entonces, como decía, para tipificar una puntuación directa, yo tengo que primero calcular la puntuación diferencial, o sea, la resta entre la puntuación directa menos la media de la distribución, y esta puntuación diferencial la divido precisamente por el desvío estándar de la distribución, y esto me va a dar como resultado, como decía, una puntuación típica o si prefieren llamarlo, un puntaje Z. Bueno, entonces ciertamente, bueno, la opción A es incorrecta porque para calcular la varianza deberíamos calcular la sumatoria de las puntuaciones diferenciales elevadas al cuadrado, y esto dividido por el tamaño muestral, que bueno, que esto no es lo que dice precisamente el enunciado de la pregunta 7. Bueno, el rango, o sea, acá se refiere en la opción C a el rango percentilar. Y bueno, para calcular bueno, el rango percentilar, yo debería conocer, por ejemplo, el puntaje Z, ¿no?, que le corresponde a cierto valor de la variable. Bueno, explicar esto así, digamos, sin ayuda de un pizarrón es más complicado. O sea, para conocer el rango percentilar de una puntuación directa, lo puedo saber a partir de su correspondiente puntaje típico, puntaje Z. O sea, yo viendo, o buscando este puntaje típico que le corresponde a esa puntuación directa, por ejemplo, a través de la aplicación de la cátedra, yo puedo conocer cuál es el valor de probabilidad acumulado a la izquierda de ese puntaje Z, y esto me permite a mí conocer precisamente, cuando multiplique ese valor de probabilidad acumulada por 100, a mí me permite conocer cuál es el rango percentilar que le corresponde a esa puntuación directa tipificada, ¿no? No sé si me expliqué bien, ¿no? Pero, o sea que el cálculo del rango percentilar de un puntaje, de un valor de la variable, se realiza de una forma distinta a lo que nos dice el enunciado del problema de la pregunta 7. O sea que esa también es una opción incorrecta. Bueno, respecto de la opción C, perdón, de la opción D, que también es incorrecta. Bueno, esto ya seguramente lo vieron, sobre todo cuando trabajaron con las frecuencias, ya sea frecuencias relativas o frecuencias porcentuales. O sea, una proporción vendría a ser, por ejemplo,
supongamos una comisión de alumnos de estadística, de 30 alumnos, por ejemplo, y de los cuales tenemos 5 alumnos de sexo masculino y 25 de sexo femenino. Entonces, ¿cuál es la proporción de alumnos, de estudiantes de sexo masculino? Hacemos una simple división, o sea, la frecuencia absoluta correspondiente a la categoría sexo masculino, que en este caso sería 5, dividido el total de alumnos que forman parte de esa comisión, que en este caso, o sea, sería 30, o sea, el 30 vendría a ser la suma entre la frecuencia absoluta de estudiantes de sexo masculino más la frecuencia absoluta de estudiantes de sexo femenino, que sería 25. Entonces 5 dividido 30, o sea, ese cociente me da a mí la proporción de estudiantes de sexo masculino en cierta comisión de trabajos prácticos de estadística. Y si multiplico el resultado de ese cociente por 100%, lo que voy a obtener es una frecuencia porcentual. Así que bueno, esa opción D también es incorrecta. Y respecto de la opción E, que también es incorrecta, el cálculo del desvío medio, que también es una medida de variación, como la varianza, se calcula, digamos, de una forma parecida al cálculo de la varianza, ¿no? Eso es lo que quería decir, ¿no? O sea que en lugar de elevar al cuadrado las puntuaciones diferenciales, lo que yo hago en el caso del cálculo del desvío medio es aplicar el módulo a las puntuaciones diferenciales. O sea, básicamente cuando yo aplico el módulo a una puntuación diferencial, lo que yo estoy haciendo es transformar un valor negativo en uno positivo. Entonces, cuando yo hago la sumatoria de los módulos de las puntuaciones diferenciales, lo que estoy haciendo es una sumatoria de números positivos. O sea, se aplica el módulo básicamente para evitar que la sumatoria de las puntuaciones diferenciales me dé como resultado 0, que es justamente lo que pasa, ¿no? Cuando vos sumas todas las puntuaciones diferenciales de una distribución, el resultado te va a dar 0. Y si luego haces 0 dividido el tamaño muestral, lógico, ¿no?, que la variabilidad te dé 0, ¿no? O sea, por eso, como explica Botella, estaba esa otra opción, ¿no?, el desvío medio para expresar la variabilidad de una distribución. Pero bueno, el desvío medio casi no tiene mucho uso, se trabaja más que todo con la varianza, con el desvío típico. Así que bueno, no, como decía, esa también es una opción incorrecta. Bueno, pasamos a la pregunta 8, que dice: el cálculo de la mediana tiene sentido si la variable está medida como mínimo en una escala. Y bueno, nos dan las opciones. Opción A dice nominal, opción B de razón, opción C intervalar y opción D ordinal. Bueno, en este caso la respuesta correcta vendría a ser que bueno, la mediana tiene sentido en los casos de variables que se miden en una escala ordinal, en una escala de razón y en una escala intervalar. O sea, cuando la variable se mide en alguna de esas escalas, entonces tiene sentido el cálculo de la mediana.
Quiero aclarar lo de la opción D, que justamente es la respuesta correcta. Como saben, en el caso de las variables ordinales, o sea, de las variables cuasi cuantitativas, perdón que estoy recansado, ya han pasado muchas horas de la jornada de esta de trabajo mía, así que ya estoy bastante agotado. Cuando tenemos una variable ordinal, o sea, de tipo cuasi cuantitativa, como ustedes ya saben, entre los posibles valores de esa variable existe una relación de jerarquía. O sea, hay un ordenamiento de menor jerarquía a mayor jerarquía que debe ser respetado. Y tal ordenamiento nos permite precisamente realizar acumular frecuencias, ya sean absolutas, relativas o porcentuales. Entonces, si nosotros podemos acumular frecuencias, por ejemplo, porcentuales, esto nos permite, mediante el método de las frecuencias porcentuales acumuladas en ambos sentidos, conocer cuál es la mediana de la distribución de valores de una variable de tipo ordinal o cuasi cuantitativa. Esto no es posible en el caso de las variables nominales, o sea, de las variables cualitativas, en los cuales la única relación que existe entre los valores de la variable es la relación igualdad-desigualdad. Como en este caso no existe una jerarquía entre los valores, yo no podría acumular las frecuencias en determinado orden, o sea, de menor a mayor, por ejemplo, precisamente porque no existe esa jerarquía. Entonces, yo no podría hablar, o no tendría sentido calcular la mediana en el caso de una variable de tipo nominal, o sea, de tipo cualitativa. En el caso de una variable nominal, la única opción que me queda respecto de las medidas de tendencia central es el cálculo de la moda, que, como ya saben, se correspondería en este caso con la categoría que le corresponde la mayor frecuencia absoluta. Entonces, para resumir, tiene sentido el cálculo de la mediana a partir de la escala nominal. O sea, tenemos escala nominal, después de razón y luego intervalar. Así que bueno, espero que les haya gustado este video y nos vemos en la siguiente parte. Hasta luego.